Bienvenidos a Conexión Cinética, un espacio donde vamos a conversar sobre ciencia. Aquí desfilaremos al compás de la ciencia bonita, esa ciencia que hace evolucionar al mundo. Soy Carolina Regada, periodista, libre pensadora y lectora voraz. Me acompaña Diego Vargas, mi compañero, doctor en física. Diego. Muchas gracias, Carolina, por esa presentación. Hoy día vamos a partir este ciclo de charlas hablando de ciencia, conversando con distintos científicos y científicas. Vamos a estar conversando sobre hartas ideas sobre este mundo, conociendo a las personas que trabajan en él. Y hoy día, como primer invitado, vamos a tener a Felipe Asenjo. Él es profesor actualmente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que con él vamos a dar el pie inicial acá en Conexión Cinética de El Periodista TV. Así es, Felipe va a inaugurar este ciclo de programas. Muy bienvenido, Felipe. Muchas gracias por inaugurar este primer capítulo de Conexión Cinética. Vamos a ir directo a tus pergaminos académicos, porque tu trayectoria nos indica que eres doctor en ciencias con mención en física de la Universidad de Chile, con postdoctorados en la Umeå Universitet de Suecia y de Institute of Fusion Studies de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. La primera pregunta, la más trillada, ¿qué es lo que te llevó a ser científico? Bueno, muchas gracias por invitarme, por ser el primero, es un honor. ¿Qué me llevó a ser físico? Es una pregunta un poco difícil de responder porque en realidad no lo recuerdo. Lo que recuerdo es que siempre quise ser físico. Desde que tengo memoria me gustaba la ciencia en general y de muy pequeño en realidad decidí ser físico porque de puro curioso me dediqué a ver más o menos qué hacía cada ciencia y el tipo de preguntas que a mí me gustaba hacerme era el tipo de preguntas que la física se hacía. ¿Pequeño tipo 5 o pequeño tipo 8 años? Pequeño tipo 8. Ah, pequeño. Sí, muy pequeño. ¿Tuviste juguetes, legos? No, extrañamente no tenía legos, yo tenía más libros. O sea, mis papás me incentivaron mucho, yo creo que vieron esto de que me gustaba mucho la ciencia y me incentivaron mucho dándome mucho material para leer. Entonces yo tenía los típicos Icaritos, tenía por montones, tenía una enciclopedia en mi casa, tenía muchos libros de ciencia, tenía libros de matemática y básicamente leía, o sea, leía mucho, estudiaba mucho desde muy pequeño. Claro, en ese sentido tú al final te decidiste ir por lo que hoy en día llamamos la física teórica, ¿no? Sí. Es algo que tiene que ver mucho más con lo intelectual que con el laboratorio en sí mismo, ¿no? Sí. Eres tú un físico teórico. Yo soy un físico teórico de formación y de elección, pero me gusta mucho la física experimental, pero me gusta más la física teórica, entonces decidí ser físico teórico. Okay. Y antes de ir a preguntarte específicamente tu trabajo que has hecho en particular, sabemos que tú te has dedicado en parte al estudio de los agujeros negros, que sí. es un tema que suena muy rimbombante, que suena complejo, que lo hemos visto en algunas películas. Suena sexy. Bien. Entonces, primero quiero preguntarte qué es un agujero negro, cómo podemos entender algo como eso, porque desde lo que uno puede entender es lejano, entonces... Nivel usuario, por favor. También. Ya, es que ahí déjenme decirle una cosa que yo considero importante. Yo puedo explicar de forma muy simple lo que es un agujero negro, pero la explicación va a estar mala. Y lo que quiero decir es lo siguiente, es que uno, en pos de simplificar las cosas, uno eventualmente va a cometer algún error en lo que realmente es algo. Pero déjenme entonces explicar lo simple y después déjenme explicarlo más o menos de verdad. Vamos. La manera simple es la siguiente. Supongan que ustedes quieren saltar aquí, hoy, y escapar de la gravedad de la Tierra. Si quisieran hacer eso, tendrían que dar un salto de aproximadamente 11 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad inicial que se requiere para saltar. Esa es la velocidad de mi salto. 11 kilómetros por segundo. Diego, ¿te Sí. puedes acercar un poquito al micrófono? Eso. Sí. Estás agujero negro, estás dejando estás dejando ahí un abismo. Okay. 11 kilómetros por segundo es una enorme velocidad, es muy alta. No, uno no puede ser con un auto ni con un avión, nada, es muy alta. Pero es una velocidad que es finita, se podría lograr con algún artilugio mecánico o tecnológico
Entonces, en teoría, uno podría hacerlo. Podría lanzar una piedra para que nunca más volviera a la Tierra. Ahora, el problema es que el universo tiene una velocidad finita máxima posible, que es la velocidad de la luz. Entonces uno podría hacerse la pregunta, bueno, ¿qué pasa si yo en vez de tirar una piedra lanzo luz? ¿Existe algún objeto que sea tan fuerte la gravedad que aun cuando la luz trate de escapar tenga que volver a entrar? La respuesta es sí, eso sería un agujero negro. Y uno puede calcular cuánto sería la masa de ese objeto para que la luz, tratando de salir, no pudiera y volviese al objeto. Se devuelve al objeto. Entonces uno desde afuera no vería la luz llegar y lo vería negro. Ahora, esa explicación es muy simple, pero es ligeramente equivocada. ¿Por qué es equivocada esa visión? Porque en realidad el agujero negro no es gravedad. Lo que Einstein nos enseñó con su teoría de relatividad general es que la gravedad, la fuerza de gravedad, no es una fuerza realmente, sino que es una consecuencia de la deformación del espacio-tiempo. Y aquí viene la explicación más o menos correcta. Ya, ahí quedé. Einstein introduce un concepto que es espacio-tiempo. Exacto. Y la diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir es que el espacio y el tiempo están entretejidos en una sola entidad. En otras palabras, nosotros entendemos el espacio como algo separado del tiempo. Pero el espacio uno lo entiende como el lugar en el que está, por donde yo camino. Claro, yo me quedo quieto y el tiempo corre, o yo corro hacia un lado y el tiempo se corre con cierta tic-tac de mi reloj. Claro, Einstein, ¿qué hizo en ese sentido? Einstein lo que dice es que esa visión que uno tiene, esa percepción es equivocada. En realidad, lo que ocurre en la naturaleza es que el espacio y el tiempo forman una sola entidad entretejida. Me está imaginando justo un tejido. Perfecto. Es un tejido. Ahora, no te voy a decir matemáticamente un tejido en 4 dimensiones, pero no intentes imaginártelo, nadie puede. El ser humano no puede imaginarse algo en 4 dimensiones. A ver, entendiendo que son 3 dimensiones de espacio, alto, ancho y largo, que todos conocemos, además el tiempo. Ahí claro. están las 4 dimensiones que uno debería comprenderse que quiere manejar la relatividad de Einstein. Sí. Ahora, la clave es esta. Si forman una sola entidad, uno podría pensar que hay, bajo ciertas características, ciertas condiciones, uno podría transformar el tiempo en espacio y el espacio en tiempo. Porque ahora, está todo junto. Está todo junto. Lo cual, aquí en el mundo que nosotros estamos viviendo ahora, es impensable. Llamémosle la física newtoniana, eso es algo impensable. Esa es la física terrenal. La física clásica. La Tierra, sí. Ahora, esto es lo que pasa en un agujero negro. Los agujeros negros tienen un borde que se llama horizonte de eventos. El horizonte de eventos es un borde especial. Es donde tú, si cruzas el horizonte de eventos, no puedes volver a salir del horizonte. Te quedas atrapado. Adentro del agujero. Si te quedas afuera está todo bien, pero si llegas a cruzar ese borde del espacio, no puedes volver a salir del agujero. Y la razón es la siguiente. Supón tú que vas caminando hacia el agujero, hacia el centro del agujero. Vas caminando, entonces tú te diriges hacia lo que para ti es adelante. Claro. Cruzas el horizonte y lo que pasa al cruzar es que el tiempo se transforma en espacio y el espacio se transforma en tiempo. Por lo tanto, cuando cruza el horizonte, lo adelante se convierte en futuro. Perfecto. Y no puedes salir del agujero negro porque no puedes viajar hacia atrás. Porque no puedes salir, exacto, no puedes ir hacia atrás. La única consecuencia, por lo tanto, una vez dentro del agujero negro, es ir hacia el centro porque estás yendo hacia tu futuro. Ese es lo que pasa en un agujero negro. ¿Te gusta, Carolina? Me gusta la definición. Yo creo que está como nivel usuario 2.0, sí. O sea, tiene su qué. Y yo quiero un poco bajar tu investigación porque tu teorización más famosa, no sé si más famosa, pero por lo menos la más aplaudida, la que tiene más laureles hasta el momento, es una teorización que hiciste junto voy a buscar bien, a tu par Luca Comiso de la Universidad de Columbia, sí. En la cual tú dices, o dicen ambos, de que se puede sacar energía sí. de un agujero negro. A ver, explica eso y después bájalo un poquito también ya. Nivel usuario. O sea, aquí un poco de pudor para mí mismo que no somos ni por cerca los primeros que decimos esto. El primero que lo dijo fue un físico inglés que se llama Roger Penrose.
que es premio Nobel de Física ahora. Y lo que él se dio cuenta es una propiedad de los agujeros negros que rotan. Hay ciertos agujeros negros que pueden rotar, que deberían ser los más comunes que existen en el universo, y de hecho las fotografías de los agujeros negros que se sacaron hace ya casi 10 años son de agujeros negros que están rotando. Los agujeros que rotan tienen distintas capas, por decirlo de una manera, y cada una de estas capas tienen propiedades distintas en el espacio y el tiempo. Hay una capa de estos agujeros negros que rotan que está fuera del horizonte, o sea, está fuera del agujero negro, donde uno podría llegar, que se llama ergoesfera, para empezar. Y dentro de esta ergoesfera pasa algo muy muy interesante, y es que uno se ve siempre forzado a rotar con el agujero negro. Esa es la primera cosa. O sea, da lo No es mismo como lo que la tú Tierra, hagas. no es como la Tierra No. con la rotación en el cual nosotros no rotamos, O sea, nosotros rotamos con la Tierra, pero no nos damos cuenta. no nos damos cuenta. Pero en este caso, fíjate, tú podrías caminar o volar en la misma dirección de la rotación de la Tierra o en dirección contraria. Ajá, ahí sí que uno se daría cuenta. O sea, Sí puede sí, volar. uno se da cuenta por los cambios de horario. por ejemplo. Exacto. Pero en el agujero negro, en esta región, en la ergoesfera, uno no puede moverse en otra dirección que no sea la misma de rotación del agujero negro. Lo que se descubrió Penrose es que pasa algo muy interesante, y es que en esa región existen chances de que tú puedas tener energía negativa. ¿Qué quiero decir con esto? Supón tú que viene una partícula con energía positiva, que es la energía que tienes tú, que tengo yo, que tiene esta mesa, viajando por el universo, y por alguna razón cae en la ergoesfera de este agujero y se parte en dos. Una de esas partes adquiere energía negativa. Por conservación de energía, simplemente el pedazo que puede arrancar del agujero negro adquiere energía mayor que la energía que tenía inicialmente el pedazo que iba cayendo. Ahora, eso podría parecer mágico. ¿Cómo puede ser que yo tenga una energía inicial y la energía final que recibo sea más grande? Y la razón es porque en realidad ese objeto de energía negativa que cae le roba energía rotacional al agujero. O sea, el pedazo que escapa del agujero negro hace que el agujero negro empiece a rotar cada vez más lento. Claro, y ahí entonces se cumple el balance que uno usualmente conoce, que es la conservación de la energía. Sigue siendo una idea que sigue siendo válida. Sí. Entonces nos repartimos un poco de energía entre la partícula que se lleva, y el agujero negro pierde energía porque rota un poquito más Eso es, lento. uno le quita energía al Correcto. agujero negro. El agujero negro sirve como un motor. Exacto, como un y impulsor. ahí va. ¿Cómo se podría ocupar fácticamente Ya. la energía de un agujero? Hay muchas maneras, y esto de Penrose es simplemente un análisis con partículas, con puntitos. Lo que nosotros hicimos con Luca es en que encontramos una manera más eficiente de aprovechar este mecanismo, en el cual nosotros usamos un método, o sea, un proceso que se llama reconexión magnética. Y tengo que entrar a explicar lo que es la reconexión magnética. La reconexión magnética ocurre en los plasmas cuando las líneas de campo magnético se pueden romper y reconfigurar y darle parte de la energía de ese campo electromagnético a las partículas del plasma. Si nosotros demostramos en ese paper que si esa reconexión magnética ocurriese en la ergoesfera, uno tendría un análogo del mismo proceso. Parte del plasma podría arrancar energía del agujero negro saliendo disparado muy fuerte hacia afuera, quitándole esta capacidad de rotar al agujero negro, haciendo que rotara cada vez más lento. La idea es como una especie de segundo paso de la idea de Penrose, pero demostramos que este proceso de reconexión magnética es más eficiente, por lo tanto se puede sacar más energía. Es como un dínamo. Es un motor. Los agujeros negros realmente, si pudiéramos tener la capacidad, sería básicamente un motor. Y para responder tu pregunta de cómo podríamos aprovechar, esto es un escenario imaginado, pero es un escenario que la gente sí se ha imaginado, ¿verdad? Imagínate que pudiésemos construir una civilización alrededor de un agujero negro. Completamente alrededor de un agujero negro. O sea, imagínate eso, que pudiese. Y de alguna manera tuviésemos la capacidad de almacenar toda nuestra basura en pequeños cohetes y mandamos el cohete a la ergosfera. Y en la ergosfera hacemos reventar el cohete, tal que parte de la basura caiga al agujero negro y otro pedazo salga disparado hacia nosotros que estamos afuera. Nosotros ese pedazo lo recibimos, alimentamos un dínamo y energizamos nuestra civilización. Y la basura se fue para el agujero negro, así que ¿qué le Claro, importa? Wow. claro. Nunca más la vamos a ver ni saber de ella, nada. Pero esa es una idea
conceptual de por qué podría servir esto en términos como de civilización. Como un motor interplanetario. Sí, o sea, un agujero negro, si pudiésemos, sería un motor de una civilización entera. Okay. Oye, Felipe, ¿y esta investigación es tu investigación favorita? ¿Crees tú que esta es la investigación hasta ahora más importante que te marca de alguna manera? A ti, estoy preguntando un poco a Felipe, el investigador, el que está haciendo carrera. ¿Para ti es la que más te gusta? Mira, yo creo que sí es la más importante, pero no es mi favorita. Es la más importante en términos de impacto dentro de la comunidad. ¿Eso significa que es la que ha tenido mayor número de citaciones, de la que tú has expuesto en algún congreso? Es la que más ha sido replicada por otros autores como una idea digna de seguir. Okay. En términos científicos es como a lo más que podemos aspirar los científicos, como que otros científicos se interesen de nuestra idea y hagan cosas con ella. Felipe, ¿has tenido algún chascarro haciendo ciencia? ¿Como cuál? ¿Cómo a qué te refieres? ¿Alguna salida a terreno? ¿Algo que ha sido un chascarro así? O sea, a ver, en términos de experimentales mucho, o sea, siempre cuando uno se mete en el laboratorio siempre hay posibilidades de cometer muchos chascarros. O sea, cuando uno está aprendiendo, me electrocuté, me irradié. O sea, muchas de ese tipo de cosas ocurrieron cuando estaba en etapa formativa. Menos mal que la radiación bajó, ¿cierto? ¿O necesitamos después hacer un baño? No, la radiación es acumulativa, así que el daño se acumula inevitablemente. Caramba, no tenemos que después pasar a un contador Gay. Sí. Y otra pregunta asociada, digamos, con la ciencia, con lo que tú has visto, con tu panorama de la ciencia actual. ¿Tú tienes alguna pregunta que tú consideres que es la más importante de la ciencia, que la ciencia debería poner su energía ahí, que los investigadores e investigadoras deberían ponerle mayor atención que a otras? ¿Cuál es tu pregunta, según tú, la más relevante que tiene la ciencia actualmente? Mira, yo reformularía un poco eso en términos de que la pregunta que yo tengo es la pregunta de mucha gente y hay mucha gente trabajando en esto, pero lo que debería ponerse es más plata. A ver, déjeme explicar por qué. Billetera mata galán. La pregunta más importante que en física que tenemos hoy en día, y que es la pregunta más importante de los últimos 80 años, es cómo unificamos la gravedad con la mecánica cuántica. Perfecto. ¿Qué significa eso? Esa es una gran pregunta, porque para ser específico no sabemos. Nosotros sabemos que el universo se rige por 4 fuerzas fundamentales. Y eso ya está bien establecido, bien conocido, de las cuales 3 de ellas son de naturaleza cuántica y una es la gravedad, la fuerza de gravedad que emerge de relatividad general. Las 3 fuerzas cuánticas ya se han logrado unificar. En otras palabras, se sabe que en realidad es como si fuera una sola fuerza vista de 3 partes distintas. Así que en realidad, si somos bien preciso en esto, el universo se compone de 2 fuerzas. Como sabemos que las otras 3 fuerzas se pudieron unificar, uno esperaría que en realidad el universo solamente se rigiera por una gran unificada fuerza que define toda la dinámica del universo. No sabemos cómo hacerlo. El problema es la naturaleza del fenómeno. La relatividad general, la fuerza de gravedad, es lo que domina a grandes escalas en el universo, del sistema solar al cosmos entero. La mecánica cuántica es lo que domina a escalas pequeñas, desde átomos o moléculas hacia más abajo, más pequeños. No sabemos cómo unificar estas 2 cosas para que se vuelvan una sola fuerza a toda escala. Eso no sabemos. Si se lograse hacer, si alguien le da con el palo al gato, o sea, además de ganarse 8 Nobel al tiro, lo que va a causar va a ser un cambio de paradigma de la ciencia. Y esta es la razón por la que digo que falta plata. Nosotros sabemos, por la historia de la ciencia, que cuando han ocurrido estos grandes cambios de paradigma, no solamente cambia la física, cambia la civilización entera. Entonces, esto ocurrió con la mecánica cuántica, por ejemplo, que cuando se descubrió la mecánica cuántica, cambió lo que entendemos como civilización. O sea, lo que tenemos ahora es solamente y netamente debido a la mecánica cuántica. Todo esto que ustedes pueden ver alrededor es solo porque sabemos que existe la mecánica cuántica y sabemos cómo desarrollarla, cómo aplicarla. Si no hubiesen descubierto la mecánica cuántica hace 120 años atrás,
nosotros seguiríamos en la época victoriana con carreta, o sea, no hubiéramos con avanzado, hornos, no hubiéramos fuego. llegado más allá. Ni siquiera la electricidad hubiera sido posible desarrollarse. Entonces, si se logra unificar esto, se lograría un cambio de paradigma de civilización que es algo inimaginable. O sea, no podríamos imaginar el tipo de civilización que podríamos tener. Si que respondiéramos a esta pregunta de la unificación de la... Por eso es relevante ese tipo de investigación. Bueno, yo creo que aprovecha hacer un llamado para que ahí todos los fondos concursables se pongan. Es que para mí esa es la importancia de las preguntas fundamentales, en las cuales uno no vislumbra la aplicación directa. Claro. Esas si uno es capaz de responder estas preguntas fundamentales en cualquier ciencia, uno logra hacer cambios de paradigma tan grandes que las implicancias que tiene la civilización son inimaginables a largo plazo. Entonces, no es algo que uno podría realmente decir, bueno, denme cierta cantidad de dinero, yo les voy a retribuir con esta aplicación que va a dar esta otra cantidad de dinero. Ese no es la manera de pensar correcta. Claro. Sabemos que... es un cambio a largo plazo. Es que además, o sea, eso es cierto, pero además sabemos que no es el camino a seguir de la ciencia. La ciencia da impactos inimaginables que no podemos prever. Es exploración al final del día, exploración del mundo, y no sabemos dónde esa exploración al nos fin y al cabo nos va a llevar. Felipe, ¿dónde te ves de aquí a 10 años? Estamos en 2025. ¿Cómo te ves el 2035? Más viejo. Tiempo-espacio, aparte de lo natural del tiempo-espacio. Yo me veo siguiendo haciendo investigación fundamental, porque eso es lo que me gusta. O sea, realmente me gustaría seguir esto hasta muy viejito, y eso es lo que quisiera hacer. Pero mis proyectos concretos son hacer ciencia con impacto país. En otras palabras, a mí me gustaría poder ayudar a desarrollar ciertas áreas científicas en el país que actualmente no están tan desarrolladas en la física. Por ejemplo, tenemos varios proyectos de fusión nuclear que estamos tratando de echar a andar, en los cuales, por ejemplo, en Chile no estamos en pañales, y en otros países la fusión nuclear ya está en la empresa privada. Sí. Entonces, es que la sola palabra nuclear como que da un poco de miedito. Es un prejuicio, pero es solamente un prejuicio, no hay ni un riesgo real. Es un prejuicio que la misma ciencia tiene que ayudar a ir eliminando, ¿no? Sí. Y ahí acá los investigadores tienen un cierto rol también que cumplir. Los medios de comunicación también por su parte, sí. Pero... De nuevo, es un cambio mundo social bien grande que tiene que producirse, pero si no se parte ahora, claro, ¿cuándo? O sea, claro, hay que lograr hacer esto. Claro. Felipe, muchas gracias por la conversación. De nada. Muy interesante, demasiado muy amena. Entretenida y amena. Claro, y también motivadora, porque dejas ideas para el futuro, ideas que uno puede seguir explorando, que vamos a seguir conversando aquí en Conexión Cinética, así que te queremos dar las gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gran invitado, un primer invitado de extraordinario. De lujo, y esperamos que 2035 también estés aquí para conversar qué es lo que ha sido de ti. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Felipe. Luego de esta interesante entrevista, nuestro Diego nos trae una historia digna de relatar en nuestra sección episodios. Diego, cuéntame, ¿qué nos traes en este primer capítulo? Hoy día vamos a continuar con un poco lo que conversamos con Felipe recién. Y vamos a seguir en el mundo de los agujeros negros, de la física, pero en particular vamos a hablar sobre un personaje que ya es relativamente conocido probablemente por nuestro público, que es Oppenheimer, Robert Oppenheimer. Él es famoso en este minuto sobre todo... Cinematográficamente famoso ahora. Exactamente, porque Christopher Nolan lo llevó a la pantalla grande, nos mostró mucho de su vida, nos mostró sobre todo de sus problemas burocráticos y políticos que tuvo, y también cómo construyó la bomba nuclear, ¿cierto? Entonces, hoy en día nuestra imagen de Oppenheimer es esa, la que sobre todo nos dejó la película. El padre de la bomba, como el eterno Prometeo. Exactamente. Pero hoy día vamos a conocer otra faceta de él que tiene que ver más con su labor científica como propiamente tal. Algo que no vemos tanto en la película, ¿cierto? Sino que vamos a hablar sobre lo que pasa a ser su mayor legado científico, que es el haber ideado como el origen de la idea de lo que son los agujeros negros. Así que de eso vamos a hablar hoy día y contar su historia y con otras personas que lo llevaron a cabo.
Toda esta historia parte más o menos en la década de los 30, en el sector de California, en Estados Unidos. Por ese entonces, Oppenheimer era un joven profesor en Berkeley. Era ya relativamente conocido entre sus pares, sobre todo porque había traído la mecánica cuántica, que era una ciencia que se había desarrollado sobre todo en Europa. Él la trajo hacia Norteamérica. Así que era relativamente conocido porque era de los pocos que estaba enseñando mecánica cuántica en ese minuto. O sea, era como un adelantado en Norteamérica. Exactamente. Eso era previo al éxodo que iba a haber después de la Segunda Guerra Mundial de científicos europeos hacia Norteamérica. Entonces él era un adelantado, como dices tú. Y bueno, él ya entendía muy bien la mecánica cuántica, la relatividad, la teoría atómica. Entonces era una persona bastante adelantada que estaba enseñando de forma muy particular todas estas áreas de la física que todavía no estaban tan en boga por ese entonces en Estados Unidos. Y por lo tanto, él ya era famoso. En sus clases eran un poco extravagantes. Él era muy histriónico, hablaba con voz baja cuando quería. Era un tipo de clase tediosa, pero a la cual igual asistía mucha gente. Incluso asistían otros profesores porque querían conocer la materia, querían conocer de qué se estaba hablando. Como esos profesores míticos que tienen entre amor y odio, que son buenísimos, pero son muy extraños. Así es. No sé, de esos profesores que son atrayentes. Y al parecer Oppenheimer tuvo siempre una personalidad muy atrayente. Alrededor de él siempre gravitó mucha gente. Alumnos, profesores, un montón de tipos de personas, políticos, y siempre estuvo con mucha gente codeándose y rodeándose, porque al parecer su personalidad era de esas personalidades muy, muy atractivas para los demás. Entonces, bueno, sigamos aquí en la década de los 30, pero ya más al final. Estamos hablando del año 38. Oppenheimer empieza a trabajar y a hacer algunas publicaciones que van a quedar a la historia. Yo diría que son la mayor contribución que Oppenheimer hizo a la ciencia. Si quitáramos el hecho de la bomba, sus líos políticos y por lo que en general vimos en la película, el legado de Oppenheimer sería el origen de los agujeros negros. Esa sería su mayor contribución a la ciencia. Si borráramos todo lo otro. Entonces estamos por aquí a finales de la década de los 30. Oppenheimer toma alguna idea de quién era su mentor, alguien que se llama Richard Tolman. Vamos a volver a él en unos minutos, pero vamos a contar un poco quién es. Pero por ahora quiero comentarles que toma ideas de él, que él ya trabajaba con gravitación, ya trabajaba con física atómica y por lo tanto habían logrado entender cómo funcionaban las estrellas. Entonces Oppenheimer toma ideas de él y la empieza a trabajar y continúa su labor. Disculpa, Diego, ¿y él dejó algo escrito, dejó algún paper de ese tiempo, de esta idea? Sí, hay sobre todo un artículo fundamental que se llama sobre la contracción continua de los objetos gravitacionales. Ese artículo, curiosamente, apareció el 1 de octubre del año 39, que es el mismo día que la Alemania nazi invade Polonia, es decir, el día que parte la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, comprenderemos que un artículo que no pasó como con pena sin gloria. Claro, pero muchas décadas después se iba a reconocer su impacto, ¿no? Bueno, y ahí, en este artículo, y en otros más, digamos, pero este es el principal que desarrolla con sus alumnos, él baraja la idea hace la pregunta de qué pasa cuando una estrella de neutrones empieza a colapsar. Es decir, una estrella empieza a reducir su radio, la presión gravitacional empieza a ganarle a la presión nuclear. Y por lo tanto puede haber un momento en que esta estrella colapse, implosione. Es decir, uno se imagina una explosión, ¿cierto? Que es algo hacia afuera. Pero al contrario. Esto es el contrario. ¿Qué pasa cuando una estrella llega a ese punto donde ya no resiste y colapsa bajo su propia gravedad? Colapsa sobre sí misma. Sobre sí misma, ¿cierto? Es algo difícil de imaginar, pero es algo que físicamente ocurre. Oppenheimer empieza, según sus cálculos, si una estrella de neutrones tiene más o menos el 70% de la masa del Sol, después esos cálculos se han ido refinando con el tiempo, pero en ese minuto ese era el orden de magnitud. Él se da cuenta que si la estrella de neutrones tiene este límite, la estrella colapsa sobre sí misma. Y lo más importante, o la pregunta de fondo de esto es, bueno, ¿qué pasa después de este colapso? ¿Cierto? Porque colapsa sobre sí misma, ¿y qué es lo que ocurre? Y ahí es donde Oppenheimer se da cuenta que alrededor de esta estrella de neutrones colapsada, el espacio y el tiempo, algo que conversábamos con Felipe, ¿cierto? Que estaban entretejidos. Claro, este concepto del espacio y el tiempo, es decir, de la relatividad general de Einstein, es que alrededor de esta estrella se vuelve complicado. Ya nos contaba un poquito Felipe, ¿no? Las cosas que pasan. Bueno, Oppenheimer se dio cuenta entonces que había una forma realista, un proceso físico que nos podía llevar al agujero negro como un estado final.
Esa idea es una contribución principal. Antes de él, Einstein ya había barajado esta idea. De hecho, hay una solución matemática que es de un señor de apellido Schwarzschild que estando en las trincheras de la Primera Guerra Mundial encontró unas soluciones matemáticas de la relatividad general de Einstein. Entre las bombas estaba pensando en relatividad. Así es. Excelente. Y se las alcanzó a mandar a Einstein para que la analizara. Malamente, Schwarzschild muere en la guerra, pero lo bueno es que sus ecuaciones son eternas, ¿no? En ese sentido, digamos, la ciencia sobrepasa a veces esas fronteras que van más allá de la vida humana, ¿no? Entonces, Einstein recibe estas soluciones matemáticas de Schwarzschild, que son las soluciones de un agujero negro. Es decir, la idea matemática del agujero negro, que por entonces no se llamaban así, pero la idea ya estaba. Pero Einstein había preferido no tomarla en consideración por creer que era simplemente una idea bonita, pero curiosidad al fin y al cabo, nunca un proceso real. No en la práctica, era como estaba en el papel de la ecuación, pero no en el... Que no se podía no en la llevar a cabo. galaxia. Claro, que no podían existir en la realidad. Oppenheimer, en cambio, es de los primeros que se da cuenta que se puede llegar a esa solución, que hay un proceso físico que nos lleva hacia allá. Esa contribución es esencial. Oye, Diego, y Oppenheimer, ya que fue como el papá de los agujeros negros, ¿fue un papá cariñoso que siguió con la teoría o fue un papá así papito corazón que hizo la teoría corazón. y la dejó botada? Un papito corazón. La dejó botada. Yo lo pienso. Me gusta la analogía con Frankenstein, ¿no? Que es un científico que crea algo y luego lo deja. Porque Oppenheimer, por su personalidad, no era alguien que prosiguiera hasta el final con su investigación. Era más bien muy picaflor, digamos. Iba por una cosa, la trabajaba, encontraba algo y pasaba a otra. Y cambiaba de tema y se iba con otro alumno y iba trabajando en otra cosa. Entonces, Ponía una bomba. claro, entonces... Bueno, eso es parte de, ¿no? Exacto. Tenía una personalidad donde tendía al pluralismo, entonces podía hacer muchas cosas, pero no profundizaba en ninguna. Entonces esta idea de agujero negro, él la tomó, la trabajó y luego la dejó. Entonces, estamos hablando que esto fue el año 38, 39, y la idea de los agujeros negros no se retoma hasta la década de los 60. Cuando ahí se le pone el nombre de agujeros negros, se retoman, se dan cuenta de que es interesante y vuelve, digamos, en 30 gloria años majestad. después, aprox. Más o menos, varias décadas después. Por ahí aparece Stephen Hawking, Roger Penrose, que nos mencionaba Felipe. Son los principales contribuidores a que finalmente esta idea resurja y se vea como algo especialmente interesante. La idea de los agujeros negros hoy en día en la física es primordial. Es el objeto central de la física teórica. Por lo tanto, no es menor que Oppenheimer haya participado de esta idea. Porque es como digo, lo central de la física teórica. Oye, y una vez que Oppenheimer, bueno, estaba en todo me imagino que rodeado en un ambiente muy intelectual, ¿cómo era su relación con su mentor, digamos? Claro. Volvamos entonces a Richard Tolman, que lo había mencionado al principio, ¿no? Que fue con quien empezó a desarrollar su idea. Richard Tolman fue para Oppenheimer una especie de mentor, una especie de padre amigo, porque él encontró en él una relación muy parental, muy cercana. Oppenheimer se quedaba en su casa, lo tenía también como alguien con quien podía conversar de tú a tú, compartían valores, principios, ideas científicas. Oppenheimer no consideraba mucho a la gente como un igual, porque era difícil llegarle... Me imagino su nivel, era difícil llegarle a los talones. Sí, entonces trataba un poco con descendencia el resto, pero con él encontraba a alguien de tú a tú, con quien discutir, con quien hablar de sus valores, con quien compartir una vida, ¿no? Entonces es una figura muy influyente en él, que lo va a acompañar sobre todo cuando en su época que le tocó vivir en California. Entre esa gente, como vemos, ya es un ambiente intelectual muy rico. Vamos a conocer también a Ruth Tolman, la esposa de Richard. Richard. Acá hay como que se está metiendo una mujer. Sí, algo ocurrió acá. Primero, Richard era alrededor de 22 años mayor que Oppenheimer. O sea, estamos hablando 30-50. Más o menos. Claro. Ok. La esposa, Ruth, tiene 10 años menor que Richard. O sea, 30-40. Más o menos, si hablamos en comparación de un Oppenheimer de 30. De 30. Y Ruth Tolman es una importante psiquiatra en Estados Unidos. En su momento fue, primero que todo, de las pocas mujeres que logró tener un doctorado en California. Ya es bastante. En una época donde una mujer científica era muy escasa, una mujer con un doctorado era algo realmente notable. Que una mujer lo consiguiera porque tenía que tener realmente mucho talento, mucha inteligencia. Estamos hablando de la década de los 30. O sea, no era cualquier mujer. No.
Y ella fue es muy importante en el área de psiquiatría. Como dato, esta idea del estrés postraumático, que hasta el día de hoy se ocupa ese concepto, ella lo acuñó. Entonces, era una persona también muy inteligente, muy conocedora del alma humana, porque era una psiquiatra. Y Oppenheimer, naturalmente, también tuvo una relación con ella de mucha cercanía. ¿De mamá o de algo más? De todo un poco, pareciera ser, porque hay una especie de relación maternal, pero también de musa, de alguien como que lo inspira, alguien en que encuentra con quién confiar, de con quién hablar. Pareciera que también lo comprende muy de humano a humano. Por lo tanto, la relación que se forma ahí es muy extraña. Pero bueno, ¿hay algo como de ganosidad que sí, haya quedado entre ellos? Sí, bueno, sí. Ahí depende un poco, los biógrafos no se han puesto todos de acuerdo en si ahí hubo al final del día una relación Ni de amantes. Freud se atrevió a tanto. Claro. Como con su madre. Hay que analizarlo de alguna muy manera. freudiano. Así, ¿no? Muy freudiano. Entonces, algunos biógrafos han sugerido que aquí hay una relación de amantes, tal cual, una relación de amantes, y hay otros biógrafos que dicen que no, porque hay ciertas cartas, no son muchas las que quiero sobreviven. evidencia. Hay ciertas cartas. Entonces, leamos aquí un poquito. Doctor Vargas, quiero evidencia. Veamos, voy a comentar aquí una carta breve de algo que le dice Ruth a Oppenheimer. Miren lo siguiente. Pienso en la semana maravillosa que has pasado aquí con el corazón rebosante de agradecimiento, cariño. Ha sido inolvidable. Daría todo lo que fuera solo por otro día más. Mientras tanto, ya sabes el amor y la ternura que te mando. Te veré pronto. Tú ya sabes cómo será. Eso le dice Ruth a Oppenheimer. Efervescente. Claro. Oppenheimer, a los días después del encuentro, le responde con lo siguiente. Ruth, corazón mío, escribo para celebrar el fantástico día que pasamos juntos y significó tanto para mí. Sabía que te encontraría, llena de valor y sabiduría. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es estar cerca. Fue maravilloso verte, mi amor, Ruth. Uno lee estas cartas y uno declara que son amantes, ¿no? Y pareciera ser que fue así. Sin embargo, si uno conoce mejor el personaje de Oppenheimer, también se puede dudar, porque se puede ver como un amor, una especie de amor platónico, ¿no? Un amor intelectualizado, un amor de donde el cariño se representa no de forma Yo siento carnal. como las brasas. Pareciera ser. Yo siento las brasas de aquellas palabras. Pareciera ser. Pero los biógrafos no están todos Lo sé, pero por ejemplo, yo leí que una secretaria o un secretario Oppenheimer contó que siempre llevó una carta de Ruth en el bolsillo. Claro, por eso decimos que es una relación muy como una muleta, maternal, un amuleto. Un amuleto. Hay un tipo de relación muy especial. Oppenheimer no era una persona fácil, por lo tanto sus relaciones humanas todas son medias complicadas. No hay ninguna que sea tan sencilla. Entonces, por eso que a veces los biógrafos también lo logran interpretar tal vez de otro modo. Y hablando de esta ecuación, ¿dónde queda el marido? Bueno. Hagamos la triangulación. Sí, bueno. Robert estuvo casado, ¿cierto?, con Kitty, con su mujer Kitty, durante toda su vida, hasta la muerte. Tuvo 2 hijos con ella. Así que tuvo en ese sentido un matrimonio, entre comillas, bastante normal. Ahora, Kitty también tenía una personalidad bastante intensa. Era una mujer que se casó 4 veces. Oppenheimer fue su 4º esposo. Sus maridos anteriores habían sido todos personajes a su manera. Uno de ellos fue un soldado comunista que se fue a pelear la guerra civil a España y muere allá. El 3er esposo fue un académico que básicamente Oppenheimer, entre comillas, le quita. Y estamos hablando que, claro, tenía a Kitty, así como la esposa, y paralelamente se compartía estos juntas epistolares efervescentes con Ruth. Que era la esposa de su mentor. Exacto. ¿Y qué pasaba con el mentor? Eso quiere decir, es como el marido engañado. ¿Dónde está? ¿Dónde está Richard? Bueno, Richard muere de un infarto al corazón. Los enemigos políticos de Oppenheimer, que son bastantes, pero especialmente un físico de apellido Lawrence, de hecho le va a echar la culpa a Oppenheimer del infarto, porque según él, al enterarse de estas relaciones que le da el infarto. Entonces, esto mancha la reputación, ¿no?
Y cuento todo esto, no con el ánimo del chisme, de lo sabroso. A mí me gusta. Sí, puede ser. Pero sobre todo lo cuento porque quiero mostrar un poco el ambiente en el que se producen estas grandes ideas. Estamos hablando de que entre todo esto Oppenheimer estaba ideando los agujeros negros. Y además después creando bomba atómica. El ambiente de la ciencia es un ambiente muy intenso. De gente que vive con formas de vivir muy, muy intensas, donde las ideas fluyen, donde los títulos se van repartiendo entre distintas personas y no son un ambiente estático, son un ambiente muy dinámico. Y de allí surgen las grandes ideas realmente. Vamos a estar viendo aquí en este espacio, ¿cierto?, cómo han surgido distintas ideas. Y vamos a ver que en general son ambientes no estáticos, todo lo contrario, dinámicos, con personalidades muy candentes, con personajes que realmente van más allá de lo cotidiano, ¿no? Y así surgen estas ideas científicas. Por eso que vengo a contar esto acá hoy día. Muchas gracias, Diego. Lo encontré increíble. Y bueno, espero fervientemente el próximo capítulo con una nueva historia, porque en cada capítulo de Antología vamos a desempolvar un relato imprescindible en la historia de la ciencia. Así es, estaremos siempre con algún episodio donde vamos a estar analizando momentos críticos o el surgimiento de estas grandes ideas y sobre todo las personalidades que participaron en ellas. Muchas gracias por ser parte de esta conexión cinética aquí desde el Periodista TV. Prontito nos vemos a un próximo capítulo junto con Diego, junto conmigo y junto con otro invitado que vamos a estar aquí contando de la ciencia bonita. Una perlita de sabiduría de Ray Bradbury para que se lo lleven para la casa, que dice: la verdadera revolución comienza en la mente de cada individuo. Vamos por la revolución y vamos por más conexión cinética.